Dios les bendiga. Los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. ¿Cómo están pasando este día? Espero que todo esté en perfecta salud, gozo y paz. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 403. El tema: ¿por qué no puedes dejar de pecar? En estos días acudió a mi casa una persona que buscaba ser ministrada en liberación y lo recibí y platicamos un poco. Se notaba algo incómodo, triste y preocupado. Le hice algunas preguntas básicas de indagación y a pesar de que no lo dijo, literalmente el Espíritu Santo me mostró que seguía pecando. Y no solo eso, sino que no podía dejar de pecar. Eso me motivó a tomar notas y hacer esta enseñanza, porque tiene un común denominador. En cada ministración se percibe que muchos cristianos creyentes y congregantes batallan duramente con el deseo pecaminoso o con no poder dejar el pecado. Recuerda que el pecado no solo te aleja de Dios, sino que da derechos legales a demonios. Y también, si no lo paras a tiempo, ellos, o sea, los demonios, pueden llegar hasta poseerte. O sea, tomar el control total de tu mente y de tu cuerpo. Estoy hablando de casos extremos, pero eh, si estás en una situación de pecado y no puedes dejarlo, busca ser ministrado en liberación. Recuerda que todo pecado te aleja de Dios. También te quiero pedir que nos ayudes a dar a conocer nuestro ministerio. Y la forma más fácil es: suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita para que te avise cuando subimos nuestras enseñanzas. Lo hacemos todos los martes, los viernes y los domingos. Y un pequeño devocional los días domingos. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. Describiendo el pecado, te diré que todo pecado te aleja de Dios. Lo puedes leer en Romanos 3:23. Por lo tanto, existe la justicia o la injusticia. No lo puedes determinar porque para Dios todos los pecados son pecados, o sea, iguales. Pero en el sentido de que todos los pecados, por definición, son injusticia e imperfección, o sea, que te das las cosas que son menos que santas, comparten la cualidad de no santidad. Para entenderlo en palabras simples, te voy a dar un ejemplo. Imagínate los esfuerzos de los humanos para alcanzar la justicia, como un grupo de atletas intentando saltar un abismo de 20 metros de distancia por 1000 metros de profundidad. Cada atleta utiliza su equipo personal, o sea, sus herramientas. Unos toman mucho impulso, otros aletean con sus brazos mientras están en el aire, pero ninguno alcanza a llegar hasta el otro lado. Unos quedaron a escasos centímetros, otros a pulgadas y otros a metros. Sin embargo, todos, sin importar qué tan cerca estuvieron de pasar, todos caen al precipicio. De manera similar, todos los pecados son iguales para Dios. Realmente, no importa cuánto lo intentes
a tu manera, siempre quedarás corto y caerás a lo profundo. Sin embargo, mi Señor Jesús, en el Sermón del Monte, mencionó dos pecados de mayor peso o de mayor tamaño, y son el asesinato y el adulterio, y los equiparó con la ira injustificada y los pensamientos lujuriosos. Estudia Mateo 5, del 21 al 22, y Mateo 5, del 27 al 28. La ira y el asesinato, la lujuria y el adulterio son todos pecados. Y como cristiano creyente y congregante, debemos tomarlos todos muy en serio. Segundo énfasis. Tomaremos como base esos 4 pecados que acabo de mencionar. Los demonios ramifican los pecados y los disfrazan. Por eso, a veces es más difícil identificarlos. Ejemplo, la ira se ramifica en ironía, en cólera, en aspereza, en enojo. El asesinato se ramifica en imprudencial, alevoso, premeditado, accidental. La lujuria se ramifica en orgías, depravación, pornografía, inmoralidad. Y por último, el adulterio. Tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo o tu esposa es adulterio. Esto, para mí como pastor y ministro de liberación, es la base por la que se te hace muy complicado y no puedes dejar de pecar. También recuerda que la Biblia nos dice que el problema de no dejar de pecar proviene de tu debilidad, ya que indica una deficiencia de tu comprensión de la fortaleza y el poder de Dios. Y cuando dudas de su poder para salvarte, también para perdonarte y limpiarte de toda maldad, lo dice Primera de Juan 1:9. Entonces, puedes quedar atrapado en un ciclo destructivo de pecado, de culpa, de temor, y eso te llevará a una falta de gozo en tu salvación, lo cual te conducirá a cometer más y más pecados. En el Salmo 51:12, el rey David le ruega a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Él escribió este salmo después de haber caído en los graves pecados de adulterio y asesinato. Pon atención al hecho de que el rey David le pide a Dios que le devuelva el gozo de su salvación. Por eso es muy importante cuidar y mantener el gozo, ya que el gozo es la clave de la victoria sobre el pecado. También es importante que entendamos que Dios nos sostiene con un espíritu dispuesto, ya que Él se goza al salvarnos y nosotros nos gozamos por haber sido salvados. Tercer énfasis. Dios nos ha salvado voluntariamente para mostrar su gracia, su amor y su fortaleza. Nuestra salvación no depende de lo mucho o lo poco que pequemos, de lo mucho o poco que evangelicemos, o nos arrepintamos o hagamos buenas obras, de los amorosos o los antipáticos que seamos, o de cualquier otra cosa relacionada con nosotros mismos. Nuestra salvación es enteramente un resultado de la gracia, el amor y el propósito de Dios. Estudia Efesios 2, del 8 al 9. Es muy importante entender esto,
porque creer que somos responsables de cumplir la ley conduce inevitablemente a la incapacidad de poder dejar de pecar. El apóstol Pablo lo explica en Romanos 7, del 7 al 10. Cuando entendemos una ley como no codiciar, nuestra naturaleza pecaminosa inevitablemente se rebela contra esa ley y codiciamos. Esa es la situación del humano. Simplemente así somos. La ley agrava nuestra naturaleza pecaminosa. La bondad de Dios puede hacer lo que la ley nunca podría hacer: limpiarnos del pecado. Así que yo, como pastor y ministro de liberación, les digo que la manera de dejar de pecar no es añadir más reglas. Dios lo sabía. De hecho, nos dio la ley para que fuésemos más conscientes de nuestros pecados y nos volviésemos a Él. Estudia Romanos 3, del 19 al 20, Gálatas 3, del 23 al 26. La ley es buena, es un reflejo de la naturaleza de Dios y también de su perfección, pero no nos fue dada para salvación. Cristo cumple la ley por nosotros. Estudia Mateo 5:17. Cuando no estamos de acuerdo con Dios y nos aferramos a la idea de que debemos cumplir la ley, perdemos el gozo de la salvación y nos dirigimos al fracaso. Nos sentimos presionados a hacer algo para asegurar la salvación, pero al mismo tiempo nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite obedecer la ley. Cuando más nos centramos en la ley, más se revela nuestra naturaleza pecaminosa, y eso nos lleva al temor de dejar de ser salvos. Y entre más asustados, sin gozo estemos, la promesa de felicidad del pecado se hace más tentadora. Cuarto énfasis. Voy a cerrar esta enseñanza diciendo que la única manera de romper el ciclo y dejar de pecar es aceptar el hecho de que no podemos dejar de pecar. Esto puede parecer contradictorio, pero si una persona no deja de intentar salvarse, nunca descansará en el conocimiento de que Dios la ha salvado. El gozo de la salvación viene de aceptar el hecho de que la gracia de Dios nos cubre, el que nos cambiará y nos conformará a la imagen de mi Señor Jesús, que es su obra y no la nuestra. Estudia Romanos 8:29, Filipenses 1:6, Filipenses 2:13, Hebreos 13, del 20 al 21. Cuando se comprende verdaderamente esta realidad, el pecado pierde su poder y por eso ya no sentimos el impulso de recurrir al pecado como un medio temporal para aliviar la ansiedad, ya que la ansiedad y la presión han sido eliminadas de una vez por todas por mi Señor Jesús. Estudia Hebreos 10, del 10 al 14. Así, las buenas obras que realizamos en la fe se hacen por amor y gozo, y no por miedo y obligación. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley entre comillas, más gracias
sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, del 56 al 58. Y eso te llevará a que puedas dejar de pecar. Buen Dios y Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Te pido, Padre, que a través de tu Santo Espíritu se la reveles a todo aquel que ha propuesto en su corazón dejar de pecar. Por favor, Padre, atráelos hacia ti. Y también que tu Espíritu Santo los redarguya y ellos busquen ser ministrados en liberación, porque confesando sus pecados se ponen a cuentas contigo y mi Señor Jesús los hace verdaderamente libres. Y eso te da gloria a ti, Padre. Te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.